Amigos, antes de comenzar el paseo, les quiero recordar de que abrimos una cuenta en Instagram y están todos invitados a invitar a sus contactos. Además, los que quieren seguirnos por WhatsApp o por Telegram o por Facebook, entren a la descripción de este mismo video y ahí van a tener todos los datos. Les aseguro que esa contribución va a ser un gran aporte a todo el proyecto. Shalom amigos, estamos en el Parque Nacional Mamshit, un sitio arqueológico de una ciudad nabatea, y el video tratará sobre los nabateos. Vamos a entrar a la parte aristocrática de la ciudad, a recorrer las calles y restos de casas de la High Society nabatea. A grosso modo, se puede decir que el pueblo nabateo es un antiguo pueblo que desapareció y cuya actividad se desarrolló especialmente al sur y al este de la tierra de Israel. La capital del pueblo, la mayor parte del tiempo, fue Petra, situada a 80 kilómetros al sudeste del Mar Muerto, lo que hoy es Jordania. Los nabateos nacieron en Arabia Saudita y es muy posible que sean descendientes de alguna de las tribus perdidas de Israel. Más adelante les explicaré los motivos, no se preocupen. Se trató de una especie de monjes o nazarenos que llevaban una vida muy especial en relación a la vida de los vecinos. Ellos construyeron ciudades o postas en el desierto a los costados de la ruta del incienso que se basó en la producción de mirra e incienso en el sur de Arabia. Los nabateos eran una de las diversas tribus nómadas que recorrían el desierto de Arabia y se trasladaban con sus rebaños donde podían encontrar pastos y agua. Se familiarizaban con su área a medida que pasaban las estaciones y luchaban por sobrevivir durante los años severos cuando disminuía la lluvia estacional. La ley vigente entre ellos les prohibía sembrar trigo, plantar árboles o construir casas más allá de las leyes de los monjes. Así mantenían el espíritu nómada que les era propio. Uno de los aspectos más llamativos de la sociedad nabatea era la igualdad de género, que era muy notable en ese momento. Ellos estaban en desacuerdo al tratamiento de las mujeres en su área, que habitualmente eran vendidas como esclavas sexuales. Eran los amos del desierto y nadie los podía vencer. Ellos lograban vencer a cualquier enemigo al esconderse en el desierto, hasta que éste se rendía por falta de agua. El almacenamiento y uso del agua en el desierto era la especialidad de los nabateos y después también el comercio que ellos hacían. Los nabateos excavaban cisternas que estaban cubiertas y dejaban señas solo conocidas por ellos mismos. La época de mayor esplendor del pueblo nabateo fue entre los siglos 4 a.C. y 1 después de Cristo. Tras las conquistas de la era moderna, el pueblo nabateo fue asimilándose, fue sometido, mejor dicho, a las nuevas ideologías, religiones o cambios que los que conquistaban la zona imponían. Su historia e identidad se fue apagando y eso lo vemos en los elementos construidos de esta ciudad. Aquí dejaron huellas los cristianos y los musulmanes más adelante. Los ricos nabateos se convirtieron en el objetivo de todos cuando comenzó a ser posible llegar al desierto con legiones de soldados. Su riqueza, que era generada por los ingresos de las caravanas comerciales que transportaban incienso, mirra y otras especies a través de la península arábica, comenzó a ser robada por imperios extranjeros. Antes de ser conquistados, los nabateos se habían expandido a lo largo de toda la ruta del incienso y se habían convertido en el pueblo más rico de la zona. Era muchísima la diferencia entre ellos y los pueblos árabes vecinos. Y quiero hacer una aclaración. Al decir árabe, no me refiero a musulmanes. El Islam aún no había nacido en la época de los nabateos. Los nabateos pasaron a ocupar la franja de la península arábiga desde Yemen hasta el norte, hasta Damasco, una franja de Jordania hasta su capital en Petra y el norte de Hejaz, Edom y el Negev en el mar Mediterráneo. Esto durante el siglo IV a.C. Junto con algunas islas de la costa y un tramo de la tierra a lo largo de la costa del Mar Rojo, esas eran todas sus tierras, todo su territorio. Aretas I fue el primer rey nombrado por los nabateos, cuyo nombre se encontró en una inscripción muy cerca de aquí que data del siglo II a.C. Y quiero hacer otra aclaración.
Los nabateos jamás escribieron nada, jamás dejaron algo documentado y por eso lo que se sabe de ellos es por otros pueblos. Hay muchos judíos que deducen que los nabateos eran descendientes de tribus perdidas y que todo el trabajo de incienso lo hacían para facilitar ese material hacia el gran templo de Jerusalén, para que llegue ese material hasta el gran templo. El incienso, les recuerdo, era usado después de los sacrificios para cambiar el olor a podrido de semejantes actos, cosas que ellos conocían quizás por tradición. Es más, el profeta Jeremías, que nació y vivió en el desierto Anatot, escribió sobre ellos que eran descendientes de Jehonadab ben Rehab. Pruebas. Abran Jeremías 35 en el versículo 14. Otra prueba que avala esa teoría es que los nabateos árabes y los judíos macabeos vecinos mantenían una relación amistosa desde la primera vez que se habían encontrado. Los nabateos, que eran árabes, pero les repito, no musulmanes, habían simpatizado con los macabeos, que a la vez estaban siendo maltratados por los seleucidas. Amigos, es importante otra vez que sepan que hay árabes que no son musulmanes hasta el día de hoy. Mis padres, por ejemplo, eran árabes judíos cuando vivían en Siria, y aquí en Israel hay árabes cristianos o drusos, por dar otro ejemplo. En su época de auge, los nabateos comenzaron a acuñar monedas. Y eso da una indicación de la extensa independencia económica y política de la que disfrutaban en la zona. Se acerca la fiesta de Hanukkah en el mundo judío y en ella recordaremos el triunfo de los macabeos sobre los griegos. Y les cuento que los nabateos fueron aliados de los macabeos durante sus luchas contra los monarcas seleucidas. Otra prueba de que sea posible que ellos hayan sido hermanos de Judea, hijos de Israel. Con el tiempo, el reino nabateo, como el de Judea, se vio lentamente rodeado por el Imperio Romano en expansión, que conquistó Egipto y anexó la zona asmonea. Mientras tanto, el reino nabateo logró preservar su independencia formal y se convirtió en un reino cliente bajo la influencia de Roma. Entre los años 87 y 62 a.C., el reino nabateo fue derrotado por un ejército romano bajo el bando de Marco Emilio Escauro. Y luego de 130 años de sobrevivir bajo el dominio de los romanos, murió el último rey nabateo, que no recuerdo el nombre. Eso provocó la anexión oficial nabatea al Imperio Romano, pero se desconocen las razones formales y la forma exacta de la anexión. Petra, en Jordania, seguiría conservando su prestigio y en más de una ocasión sería la residencia del legado romano. En su bella necrópolis fue enterrado Sextus Florentinus. Los nabateos conservaron la peculiaridad de su dialecto por mucho tiempo, aunque poco a poco se fueron arabizando hasta el punto de que los romanos los comenzaron a identificar con los árabes. El aumento de población y el cambio de circunstancias históricas fueron convirtiendo a los nabateos de nómadas en pacíficos agricultores, que ellos pasaron a agruparse en pueblos y ciudades. Existían numerosas vías de comunicación que los ponían en contacto entre sí, mientras que una red de fortalezas y torres de guardia les protegían de posibles expediciones enemigas. Los nabateos tenían en la sangre el comercio incluso cuando estaban conquistados. El comercio fue la actividad principal de ese pueblo, o al menos la más trascendental tras conseguir sedentarizarse. Indudablemente, su pasión por el dinero está detrás de esta actividad y hasta que desaparecieron eran pastores por el día y comerciantes por las tardes. Los nabateos fueron los mejores proveedores de egipcios, griegos y romanos. De sus tierras salía, por ejemplo, el asfalto utilizado por los egipcios para embalsamar los cadáveres. Se convirtieron en excelentes intermediarios de productos. En el sur de la península arábiga se hacían con el arrayán y el incienso, dos productos muy demandados en la época. De la India exportaban los productos exóticos que inundaban los mercados griegos y romanos, entre ellos especias, sedas o, como les dije, ricos perfumes. Todo eso hasta que desaparecieron.
Y aquí quiero hacer una conexión con los judíos y la fiesta de Hanukkah. Primero, mostrarles cómo la historia de ellos fue muy parecida a la de los judíos. Nómadas al principio, sedentarios después, pequeñas comunidades conectadas entre sí, esparcidas por diferentes continentes, y así ellos fueron sobreviviendo hasta que desaparecieron. Y ahora sí, amigos, les estaba diciendo de la fiesta de Hanukkah. La fiesta de las luminarias, que comienza el domingo a la noche en Israel y en todo el mundo judío, es otra muestra que el pueblo judío, cuando se trata de defender la religión, cuando se trata de defender a su Dios, es capaz hasta de suicidarse. El pueblo judío, a diferencia del pueblo nabateo, otros pueblos, logró sobrevivir hasta el día de hoy gracias a combates como el de los macabeos. Muchas veces ellos han vencido y muchas veces han sido derrotados. Pero aún así en las derrotas, muchas veces los macabeos vencieron y muchas veces fueron derrotados. Pero esas derrotas enseñaron a luchar por nuestra religión, incluso si debemos dejar la vida por ella. Y aquí vemos los resultados. Otra vez. Ruinas por un lado por las que yo estoy caminando por encima de ellas, y a 5 kilómetros de aquí la ciudad Dimona, dentro del Estado de Israel, vivo y glorioso más que nunca. Amigos, lo que están viendo ahora es el Seher, es la represa que les había filmado el otro día. ¿Se acuerdan cuando caían las aguas? Si no vieron ese video, les recomiendo mirarlo, no se lo pierdan. Bueno, así terminamos el paseo en busca de los nabateos en esta ciudad Mamshit. Un lugar apasionante para visitar el día que estén en Israel. No se pierdan este lugar arqueológico, estamos al lado de Dimona. Y hay mucho, pero mucha más explicación de toda la que yo di. La iglesia que nosotros vimos y los lugares cristianos, bizantinos, musulmanes, eso es todo posterior a todo lo que yo les conté sobre los nabateos. La verdad hay que decirle gracias a este tipo de gente que supo hacer de los desiertos ciudades. Las Vegas no es un invento americano, amigos. Las Vegas es esto que les acabo de mostrar en medio del desierto del Negev. Si les gustó el video, no se olviden de dar un me gusta, no se olviden de comentar, compartir o suscribirse al canal. Y desde ya, mi corazón a todos los que siguen haciendo donaciones, filántropos anónimos que están ayudando al proyecto a que yo pueda seguir llegando a lugares lejanos como este, un día de semana o un sábado, no importa cuándo, para brindarle información y esta belleza de la Tierra Santa a todos los amantes de Israel del mundo. Los quiero mucho, tanto a los que colaboran como a los que no. Shalom, amigos.